¿Qué hizo John Wilkes Booth en madrugada? Escalofriante verdad del asesinato de Lincoln. La noche era oscura, como si el mismo cielo se vistiera de luto. Las sombras se arrastraban por las calles vacías de Washington, susurrando secretos olvidados. Mientras tanto, en un teatro repleto de risas y aplausos, un destino aterrador se tejía en las sombras. ¿Quién podría imaginar que en medio de la ovación, un acto de traición aguardaba? John Wilkes Booth, un actor famoso, se movía con una calma inquietante. Su mirada intensa y decidida estaba enfocada en un único objetivo, Abraham Lincoln. El momento fue electrizante. La atmósfera en el Ford S Theatre era un frágil equilibrio entre la alegría y lo desconocido. Algunos sintieron un escalofrío recorriendo sus cuerpos, un presentimiento que no podían explicar. Como si el aire se volviera más denso, como si la realidad se detuviera por un instante. De repente el sonido de un disparo resonó en el aire. Un grito desgarrador siguió al estallido, y la multitud quedó paralizada. El presidente había caído. La confusión se adueñó del lugar, mientras los rostros se transformaban en máscaras de horror y sorpresa. Los murmullos se esparcieron, las miradas buscaban respuestas entre la multitud. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué la historia de Booth se complicaba con cada segundo? Había planeado cada detalle, como un maestro de un siniestro juego. Algunos decían que estaba poseído por un demonio, que la ira de los Sur nunca lo abandonó. Otros, sin embargo, lo veían como un héroe de su causa. Con cada paso que daba, el misterio crecía. ¿Dónde se había escondido después de cometer uno de los homicidios más impactantes de la historia? Sus pasos resonaban en la noche, solo interrumpidos por el sonido de su propia respiración agitada. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderás nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, haz clic en el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las sombras finalmente se tragaron a Booth, llevándose consigo su inquietante secreto. Pero, ¿qué más había detrás de ese acto? Mientras la búsqueda por el asesino se intensificaba, viejos relatos comenzaban a flotar a la superficie, historias sobre un complot mucho más grande que la mente de cualquiera pudiera imaginar. Un misterio que podría cambiarlo todo. ¿Qué otras verdades se encontraban escondidas tras la cortina de aquel fatídico teatro? La próxima revelación te dejará sin aliento. La noche se tornó aún más tenebrosa con cada minuto que pasaba. Booth se movía por calles desiertas, sus pensamientos un torbellino de nerviosismo y triunfos anticipados. Había cruzado una línea de no retorno, y cada paso que daba lo alejaba del oscuro escenario de sus actos y lo acercaba a un destino incierto. Un eco distante de gritos y rumores flotaba en el aire, como un recordatorio del caos que había sembrado. Las luces del teatro permanecían encendidas, pero para él, el espectáculo había terminado. La adrenalina corría por sus venas, y una mezcla de satisfacción y terror lo consumía. ¿Qué he hecho?, se preguntó, aunque la respuesta parecía dar forma a cada decisión que ya había tomado. Mientras Booth se adentraba en un callejón, sintió un golpe de viento helado. En su mente las visiones de admiradores y enemigos se entrelazaban como una macabra narrativa. Su conexión con el Sur, su ferviente deseo de venganza, nada de eso podría borrarse. Pero en el fondo, también había temor. El temor a ser atrapado, a ser desenmascarado. A unos pasos detrás de él, un hombre lo seguía, con sigilo casi imperceptible. Era un exoficial del ejército, un hombre antes leal a la causa de Booth, ahora un agente en busca de justicia. Sin saberlo, el destino de esas dos almas iba a cruzarse de una manera explosiva. Mientras el perseguidor lo acechaba silenciosamente, Booth se detuvo. En su mente comenzaron a tejerse planes, estrategias de fuga. En ocasiones, sus amigos le habían hablado de otros que con astucia y a través de las sombras, lograron escapar de un destino fatal. Tal vez el Sur no ha caído aún, pensó, alimentando su propia locura. Pero no se dio cuenta de que el verdadero peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. A toda prisa se deslizó hacia un pequeño cobertizo, un lugar donde podría planear lo que vendría, donde podría dejar que su mente trabajara sin las distracciones de la noche.
Sin embargo, su aliento se detuvo al abrir la puerta. En el interior, una figura lo aguardaba, una sombra familiar que hizo que su corazón se detuviera un instante. Era alguien que conocía, alguien que había sido parte de su círculo cercano antes de que todo se desmoronara, Mary Surratt, su cómplice. ¿Qué has hecho?, preguntó ella, sus ojos reflejaban tanto comprensión como horror. La tensión creció entre ellos, como si la habitación se hubiera llenado de electricidad. Booth por un momento no supo si era un alivio o una trampa mortal. Mary, ha comenzado la revolución. ¿Vas a estar conmigo o contra mí?, desafió. El aire se volvió pesado, cargado de decisiones que se precipitarían sobre ellos, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse, el sonido de pasos resonó más fuerte afuera, cada vez más cerca. La verdadera cacería había comenzado, y con ella, un nuevo capítulo del desenfrenado juego de Booth. Sin embargo, algo más acechaba en la penumbra, revelando que detrás de su acto de desesperación podría haber fuerzas aún más poderosas en movimiento. «Los están buscando», gritó Mary, interrumpiendo sus pensamientos. La angustia se apoderó de Booth. La culpa, una sombra silenciosa, empezaba a consumirlo. Justo en ese instante el golpe en la puerta resonó como un mal presagio. Booth miró a Mary, y en sus ojos vio un reflejo de su propio destino. La pregunta era clara: ¿podría huir de su propia historia, o está destinado a convertirse en su víctima? Las sombras de la noche estaban por desaparecer, pero el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué secretos llevaría Booth consigo, y qué efecto tendrían en la nueva nación que una vez soñó restaurar? La habitación se convirtió en un campo de pelea silencioso. Booth sentía la presión de los segundos, como si el tiempo lo estuviera estrangulando. Miraba a Mary, su cómplice en el caos, y una parte de él quería confiarle todo. ¿Pero podía? Sus manos temblaban y la angustia lo carcomía por dentro. Mary, escúchame, empezó, pero ella lo interrumpió. No hay tiempo. Si están buscándote, debemos movernos. Su voz, marcada por el temor, creó un eco de urgencia. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte, más decidido. Booth sintió que su corazón latía en su garganta. Los pasos afuera se habían detenido. Era un momento crítico. ¿Era el hombre que lo seguía? ¿Un grupo de agentes? La noche que había sembrado de muerte se cerraba alrededor de él. Sin pensar, Booth se abalanzó hacia un rincón oscuro de la habitación, buscando ser uno con la sombra. Mary, en un acto de desesperación, se acercó lentamente a la puerta. Su respiración era una mezcla de ansiedad y determinación. Si es el que creo, puedo hablar, tengo una carta para él. ¿Una carta? ¿De quién? Booth arrugó el ceño, el horror cruzando su mente. No podía arriesgarse a que Mary pusiera más complicaciones en su plan. Ella lo miró como si le estuviera revelando un secreto profundamente enterrado. De un general, uno que está del lado de nuestra causa. No lo entiendes, Booth, esto puede abrirnos puertas. Pero las dudas seguían atormentando a Booth. ¿Era una oportunidad o una trampa? Lo último que quería era quedar atrapado en otra red de engaños. En ese instante el ruido de una patada resonó en la puerta. El golpe hizo que la madera crujiera. Booth y Mary intercambiaron miradas. El terror se apoderó de ella, su mirada era un reflejo de su propio corazón desbocado. Mary, rápido. Aunque no quería, Booth sintió que la entrega de la realidad se acercaba a grandes zancadas. Se lanzaron hacia una pequeña ventana en la parte trasera del cobertizo, pero Booth era consciente de que no había tiempo para pensar. Entonces, la puerta estalló con un estruendo que hizo que risas y gritos de pánico se mezclaran. Alguien entraba. En un giro desesperado, Mary apreció claramente su decisión. Ella atravesó la puerta para enfrentar al intruso. «Detente». No hay necesidad de violencia. La figura en la puerta, un hombre robusto con un sombrero de copa alta, se congeló por un instante. Sus ojos se cruzaron con los de Booth, y una chispa de reconocimiento iluminó su rostro. «Tú, Booth», gritó, su voz una mezcla de rabia y sorpresa. Booth supo que la situación había escalado más allá de lo que podía controlar. La adrenalina disparó su instinto de supervivencia. «Mary, vuelve ya», gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. La sombra del exoficial que lo seguía había llegado antes de que se diera cuenta. Booth intentó avanzar hacia Mary,
pero el hombre robusto estaba listo, bloqueando el camino como un muro de acero. En un giro repentino de la narrativa, Mary, atenta, sacó un revólver que escondía entre su blusa. «Aléjate de él», exclamó su voz firme como el acero, mientras apuntaba al intruso. Las balas y el miedo estaban en el aire, el instante se convirtió en un eterno instante, un punto de no retorno que podría cambiar todo. Booth observaba la escena en punto de quiebre, su destino, fugazmente inseparable del de Mary, pasaba ante sus ojos. «Esto no terminará aquí», susurró el hombre robusto, una sonrisa burlona extendiéndose en su rostro. Booth tenía que actuar. Salvar a Mary, salvarse a sí mismo. Pero no sabía si estaba preparado para la verdad que había construido. ¿Hasta dónde llegaría por su salvación y la de su país? Y en ese momento, el tiempo se detuvo. El aire se volvió denso, los titubeos de valor y desesperación danzaban junto a la incertidumbre. ¿Podría Booth rescatar su vida, o había sellado su destino al cruzar esa puerta hacia lo desconocido? Las luces del amanecer iluminaban el caos inminente, pero todavía había algo más, una revelación oculta que cambiaría todo lo que conocía. Mary contenía la respiración, sus ojos fijos en la boca del cañón. La situación era un estallido de emociones y posibilidades. Con un acto de valentía, sus manos temblorosas apuntaban a la figura oscura, dejando claro que no retrocedería. «No te acerques más». Sus palabras eran un grito en la noche, un empate entre la valentía y el pánico. Booth, en su rincón revitalizado por la furia, supo que no podía dejar que la bravura de Mary fuera en vano. Con un movimiento rápido, se agachó y buscó algo con que defenderse, algo a mano y una botella de cristal que había sido testigo mudo del caos previo. No le quedaba otra opción. El hombre robusto, notando la resolución en los ojos de Mary y el movimiento furtivo de Booth, sonrió, una macarilla serpentina. ¿De verdad crees que una simple carta y un revólver pueden salvarte, Mary? Tú no sabes del mundo en que estás metida. Las palabras resonaban en la sala sombría y vacía. Booth sentía que su propia vida se deslizaba entre sus dedos, y un eco de su pasado llenaba cada rincón. Cada error, cada decisión equivocada se estrellaban en su mente, retumbando como un eco sin final. Se rapidizó a intentar una solución, pero antes de que pudiera pensar en un plan de salida, el hombre avanzó, desafiando la distancia creada por el arma de Mary. «Esto acaba aquí», declaró con voz profunda, dando un paso firme hacia adelante. Booth sintió el ardor en su pecho. «Mary, hazlo», gritó, la orden resonando en la sala. Ella giró la cabeza un segundo, tomando el momento exacto para decidir. Booth vio la indecisión pintada en su rostro y, en un arrebato de impulsividad, se lanzó hacia su lado, levantando la botella. El impacto fue inmediato. Un golpe seco resonó cuando el cristal se estrelló contra el hombro del hombre robusto, quien se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la emboscada. La expresión de Mary se transformó de duda en determinación. «Salgamos de aquí», aulló Booth, impulsando a Mary hacia la ventana que habían considerado anteriormente. La luz del amanecer ahora traía consigo un escenario de fuga. Ellos brincaron al exterior, cayendo a la tierra húmeda como dos cuerpos desbordantes de adrenalina. El aire fresco fue como agua fría sobre su piel, un respiro momentáneo del horror. Pero la sombra del pasado aún danzaba tras de ellos. Eran fugaces, pero no invisibles. Mientras corrían hacia el bosque cercano, Booth sentía que el pánico comenzaba a entrelazarse con una certeza: el conflicto que habían desatado no era solo físico, era una tormenta emocional, y en la raíz de todo, había un secreto oscuro que temía revelarse. Protegería a Mary a costa de todo, incluso de la verdad. En el camino, una risa burlona los siguió, acechando como un predador. «No se olviden de este momento», retumbó la voz del hombre robusto. «No es solo un juego, Booth. Todo lo que conoces está a punto de cambiar». El viento traía ecos de su advertencia. Booth y Mary corrieron más rápido, sabiendo que, de un modo u otro, tendrían que enfrentarse a su destino, pero lo que Booth desconocía era que la carta de Mary no era solo una salvación, era el hilo que desata la historia que había decidido esconder. Mientras se adentraban en el bosque, una pregunta latente florecía en su mente: ¿qué secretos llevaban consigo? Y así, entre la bruma del amanecer, Booth supo que la verdad que había intentado evitar los perseguiría. Con cada paso, la sombra de su pasado se transformaba en un nuevo desafío. La revelación estaba al alcance de su mano, pero ¿sería suficiente para salvarlos a ambos?
El ritmo de sus pasos hacía eco en el suelo cubierto de hojarasca, cada crujido resonando como un tambor de guerra en la carrera frenética hacia lo desconocido. Buzz sentía su corazón latir al compás de la adrenalina, cada pulsación marcando la proximidad del peligro que aún los acechaba. ¿A dónde vamos?, preguntó Mary, su voz una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras sus ojos escudriñaban el bosque que parecía devorarlos. Necesitamos llegar más adentro, encontrar un lugar seguro, respondió Buzz, sin mirar hacia atrás. El pavor de ser atrapados lo guiaba. Pero mientras avanzaban, un dilema burbujeaba entre él y Mary. ¿Cuánto de su oscuro pasado debería compartir? Era justo arrastrarla más a su tormenta, la espesa vegetación dificultaba su avance. Las ramas se enredaban en sus cuerpos, como si el bosque mismo quisiera detenerlos, retenerlos en su misterio. De repente un grito ahogado rompió el silencio. Buzz se detuvo bruscamente, el alarido saturando el aire como un aviso. «Buzz», exclamó Mary, el miedo reflejado en su rostro. «¿Qué fue eso?» El sonido había provenido de algún lugar más profundo en el bosque, una mezcla de dolor y rabia. Buzz frunció el ceño, incapaz de ignorar la inquietante sensación en su pecho. No estaban solos. No podían ser solo ellos dos en ese momento de huida. «Vamos, tenemos que seguir», dijo Buzz, empujando la urgencia a sus pies. Acelerar era su única opción. Cada sonido retumbante parecía amplificarse, y la sombra de su perseguidor no era más que una extensión del miedo que lo consumía. Mientras sorteaban los arbustos y troncos caídos, Mary tropezó, cayendo al suelo. ¡Ay! Un grito involuntario escapó de su boca. Buzz se detuvo, mirando hacia atrás con pavor. Mary se agachó para ayudarla, pero el instante de vulnerabilidad lo paralizaba. En ese momento entendió que no podía dejar que su pasado la alcanzara. Se suponía que debía protegerla de él y de sus propios demonios. «No puedo más, Buzz». «¿Qué está pasando?» «¿Qué intentas ocultar?», preguntó, sus ojos observando la confusión en su rostro. El eco de su voz lo llenaba de dudas. «Es complicado, hay cosas que no puedo explicar ahora mismo», murmuró Buzz, sintiéndose como la misma sombra que lo perseguía. Pero en realidad sabía que el peligro que acechaba no era solo físico. Era una tormenta que amenazaba con desvelar la verdad que había intentado borrar. Un estruendo resonó a su derecha. Ambos giraron en la dirección del ruido. Era la figura del hombre robusto, gallardo y desafiante, que emergía entre los árboles. Dimensiones imponentes cubiertas de oscuridad, su mirada marcaba el camino de la condena. «¿Creyeron que podían escapar de mí?», resonó su voz como trueno. Sin tiempo para pensar, Buzz sintió una rabia furiosa recorrer su ser. Atrás, Mary bramó, pujando a la chica detrás de él mientras el hombre avanzaba, decidido a terminar lo que había comenzado. Buzz levantó un brazo dispuesto a defenderse, sin saber cómo volver a la luz en medio del caos, pero sonó un crujido más a su izquierda. Con un giro repentino, un grupo de figuras emergió, oscureciendo el bosque con su presencia ominosa. Eran 3 hombres, todos mirando hacia Buzz y Mary con intenciones siniestras. «Buscando tener un buen día, Buzz», dijeron al unísono, sus sonrisas burlonas iluminando el miedo de la situación. Mary, asustada, retrocedió aún más. «Buzz, no sabemos quiénes son», gritó, pero él sentía que la lucha se acercaba, la verdad ocultándose tras su realidad. «¿Tan pronto olvidaste a tus amigos?», se burló uno de ellos, un recuerdo oscuro aflorando en la mente de Buzz. La culpa lo inundó, recordándoles que su historia no era solo suya. Ahora todo estaba conectado de nuevo, las opciones eran pocas y el tiempo escaso. ¿Luchar o huir? Buzz sabía que en cuestión de segundos tendrían que actuar. Y mientras el peligro se cerraba como un abrazo mortal, una certeza fulgurante le atravesó el pecho: lo que importaba no era solo escapar. Era enfrentar lo que había enterrado. La respuesta a sus preguntas, a su historia, estaba a punto de desatarse. «Escóndete», ordenó Buzz, preparándose para el inevitable choque que estaba por venir. Y entonces, en medio de ese caos, la única certeza que emergió era que todo estaba a punto de cambiar. El crujido de una hoja bajo el pie de uno de sus antiguos amigos resonó como un tambor de guerra. ¿Podría Buzz convertir su pena en fuerza? ¿O sería lo último que verían? La tensión se cortaba en el aire como si fuera un alambre de acero, y Buzz sentía cada latido de su corazón en su garganta.
A su alrededor, los hombres sonreían con desdén, avanzando como sombras que se alimentaban de su miedo. Eran ecos del pasado, fantasmas que jamás había pensado enfrentar. «¡Espera!», gritó Buzz, su voz alzada, resonando en el silencio del bosque. La adrenalina le daba fuerzas, pero el temor de que ese momento pudiera transformarse en su final lo mantenía alerta. Era una lucha interna por su vida y por la de Mary. Los tres hombres lo rodeaban, sus ojos centelleando con un hambre insaciable de venganza. «Dijiste que habías cambiado, Buzz, pero en el fondo, eres el mismo cobarde que conocimos», dijo uno de ellos, un tal Diego, alzando la voz llena de burla. Buzz sintió que la rabia se encendía dentro de él. «No sé de qué hablas», respondió, intentando poner distancia entre sus memorias y el presente. Pero la verdad era otra, sus crímenes aún lo seguían, y esos hombres eran el recordatorio de sus pecados. «Sí, claro. Siempre escapando como un roedor que te hace pensar que esta vez será diferente», dijo otro, riendo. Esa risa lo golpeó como una lluvia helada, recordándole el camino que había dejado atrás. Mary se acercó temblando, pero con determinación en sus ojos. «No pueden hacerles esto. Él no es el mismo hombre de antes». Protegiéndola con su cuerpo, Buzz sintió que las palabras se atascan en su garganta. La verdad era que aunque había cambiado, las cicatrices nunca desaparecerían, el tiempo se desvanecía, y Buzz comprendió que no podía escapar de su pasado. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz temblorosa, a punto de quebrarse. «Queremos que pagues», respondió Diego con una sonrisa perturbadora. «Tienes algo nuestro y no puedes simple y llanamente deshacerte de ello». Esa frase le caló hondo. Buzz sabía exactamente a qué se referían y cómo sus elecciones lo habían arrastrado a esta oscuridad. Mientras la tensión crecía, comprendió que combatir no era solo una cuestión de fuerza física, era una batalla por redención. Antes de que pudiera reaccionar, Diego se lanzó hacia él confiado y decidido. Buzz se movió instintivamente, esquivando el ataque con agilidad. Un puñetazo se desvió y el sonido del impacto resonó en el aire. La pelea estalló como un rayo, cada golpe simbolizando el choque entre la luz y la oscuridad que vivía dentro de él. Mary gritó: «Ten cuidado», mientras se apartaba de la escena. Buzz sabía que no podía permitirse distraerse. Cada golpe que intercambiaba con Diego era un recordatorio que sus errores pesaban como piedras en su pecho. Pero no podía permitirse perder. Mientras el combate continuaba, Buzz lanzó un golpe y sintió como la ira lo llenaba de nuevo, transformándose en energía explosiva. Sin embargo, un dolor punzante en su costado le hizo tambalear. «No te va a salvar tu valentía», rió otro hombre. Mary, aterrada, dejó escapar un pequeño grito. «Buzz». Su voz era su ancla, la única cosa que podía aliviar la carga que sentía. Desesperado por protegerla y enfrentarse a sus demonios, Buzz luchaba contra ellos y contra todo lo que alguna vez había decidido ser. Se encontraba en un desarrollo aterrador, la oscuridad podía ganar, y aunque su lucha era real, también lo era la esperanza que anidaba en el fondo de su ser. Un grito inhumano resonó en el aire. Buzz se detuvo un momento paralizado, y miró hacia Mary, quien había dado un paso atrás. Su rostro pálido estaba marcado por el horror, pero también había un rayo de coraje en su mirada, y de repente, entre la confusión y la lucha, comprendió que todo estaba cambiando de nuevo. Podría, al fin, enfrentarse no solo a sus perseguidores, sino también a la verdad que había estado evitando. Al oír el rugido del bosque alrededor, supo que todo estaba por decidirse. Mientras las sombras aumentaban, Buzz respiró hondo, preparando su cuerpo para lo que venía. «Esto no ha terminado», murmuró, y entonces todo se tornó incierto. ¿El futuro sería su redención o su condena? ¿Cómo podría encontrar la salida cuando estaba rodeado por la oscuridad? El siguiente golpe del destino estaba a la vuelta de la esquina, y Buzz se sentía atrayendo hacia lo desconocido una verdad tan escalofriante que tenía el poder de definir su destino. La pelea se intensificaba, cada golpe resonando en el aire como un eco de viejas rencillas. Buzz había dejado de ser el hombre temeroso que dudaba de sí mismo. A medida que se defendía, una nueva sensación comenzaba a brotar en su interior. La furia se transformaba en convicción. Diego, ágil y despiadado, lanzaba puñetazos certeros, pero Buzz no se dejaba llevar. Con cada esquivada, recordaba el dolor de sus decisiones pasadas, el peso de los rostros que había traicionado. ¿Qué había hecho? La pregunta retumbaba en su mente cada vez más fuerte, como si el mismo universo se lo gritara.
un nuevo golpe le cayó sobre la mejilla, haciéndolo tambalear. «Eso es lo que quieres, Buzz. Sentirte un héroe en este cuento de terror». La voz de Diego se colaba en sus pensamientos. Buzz cerró los ojos por un instante buscando la calma. Las imágenes de su vida anterior aparecieron borrosas, la noche del asesinato, el rostro aterrorizado de Lincoln, la sangre. Mary lo observaba con los ojos desbordantes de temor, pero también había algo más, fe. Buzz luchaba entre recordar y olvidar, entre el peso del pasado y la promesa del futuro. «Mira. Él no es el hombre que conocías», gritó ella, una chispa de esperanza en su voz, una luz en la oscuridad, pero la batalla no se detuvo. Buzz apretó los dientes y sintió como la adrenalina lo hacía más fuerte. Con un movimiento rápido, esquivó otro ataque girando como un torbellino. Agarró el brazo de Diego y lo retorció, haciéndolo caer al suelo. «Esto no es sobre héroes ni cuentos», dijo su voz firme. «Es sobre pagar por lo que hice». El otro hombre, que había estado en silencio, aprovechó la oportunidad. Sin pensarlo, lanzó un golpe bajo que le hizo caer de rodillas. «¿Ves? Siempre serás el perdedor», se burló. Buzz sintió la presión del suelo contra su cuerpo, pero siguió luchando, incapaz de rendirse. La rabia lo mantenía en pie. «No. Buzz». El grito de Mary atravesó la niebla de dolor. Con una súbita ráfaga de fuerza, Buzz se levantó, un nuevo deseo ardía dentro de él, protegerla. Con un golpe de puño, lo alcanzó en el rostro, logrando que el hombre se tambaleara hacia atrás. Un murmullo se escuchó entre los árboles, como si el bosque mismo asistiera a la confrontación. Sin embargo, en medio del caos, Buzz sintió que había algo más en juego. Esta lucha no solo era contra sus enemigos, sino contra sus propios demonios. De repente un grito desgarrador cortó la intensa atmósfera. Mary había sido empujada hacia el borde del abismo que se extendía detrás de ellos, y Buzz sintió que el tiempo se detenía. «Mary». Su corazón se detuvo al ver cómo se balanceaba, luchando por no caer, la angustia lo llenó. «Aguanta», gritó, estirando su mano hacia ella. La escena se volvió un caos. Diego y su cómplice estaban distraídos, pero eso no importaba, su enfoque estaba en Mary. Mientras trataba de avanzar, la rabia y el miedo colisionaban en su pecho. Sabía que debía actuar rápido. La vida de la mujer a la que amaba pendía de un hilo, y aunque su pasado lo condenara, no podía dejar que la historia se repitiera. Debía salvarla. En un instante se lanzó hacia ella, los peligros de sus perseguidores desvaneciéndose en importancia. «No mires abajo. Confía en mí». Su voz llenó el aire como una promesa. Pero mientras gritaba, una revelación golpeó su mente como una ola helada. ¿Era este el remanente de su antiguo yo? El mismo que había estado dispuesto a dejar que la sangre se derramara sin importar las consecuencias. El instante se volvió eterno. Buzz extendió su mano, el sudor corría por su frente. Mary lo miraba con ojos llenos de temor, pero también con una fe inexplicable. En ese instante emocional, Buzz comprendió que su lucha era más que física, se trataba de redención, de demostrar que el pasado no definía su futuro. Las sombras del bosque parecían susurrar mientras él se acercaba, arriesgando todo por el amor que fervientemente deseaba proteger. Este era su momento, la verdad de su vida dependía de ello. El eco de su historia estaba a punto de reescribirse. «Atrapa mi mano», pero justo cuando la esperanza brillaba, un ruido aterrador resonó, una nueva amenaza emergió de las sombras. Buzz se detuvo atónito. ¿Qué más podía suceder en esta pesadilla? La lucha estaba lejos de terminar, y el destino los empujaba inexorablemente hacia un precipicio del que no podían salir. ¿Quién o qué estaba aguardando en la oscuridad, listo para desencadenar lo que aún estaba por venir? La tensión en el aire se cortaba como un cuchillo. Buzz, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sintió el peso de lo que estaba en juego. Su mano aún estirada hacia Mary, escuchó un crujido sobre su hombro. Sin tiempo para pensar, se giró justo a tiempo para ver surgir de la penumbra a una figura encapuchada, como si la misma oscuridad cobrara vida. «Es hora de que pagues». La voz era profunda y gutural, resonando en el eco de los árboles. Buzz apenas pudo reaccionar antes de que la figura se lanzara hacia él, arrojando un puñetazo que lo hizo tambalear de nuevo.
La adrenalina desbordaba su cuerpo, pero el miedo era como un veneno que se filtraba lentamente por sus venas. Mary, aún colgando al borde del abismo, gritó: «Buzz, ten cuidado». Sus palabras, llenas de pánico, rebotaron en su mente, pero la necesidad de protegerla era lo único que le daba aliento. Buzz retrocedió intentando esquivar el ataque del extraño, pero este era más rápido de lo que parecía. Un segundo golpe aterrizó en su costado, llevándolo al suelo. Diego y su cómplice parecían observadores por un momento, dejando que la nueva amenaza ejecutara su plan. Buzz sabía que debía levantarse, que la vida de Mary dependía de él. La sangre circulaba por su cuerpo como fuego, encendiendo su furia de nuevo. Se irguió mirando la figura que se abalanzaba sobre él. «¿Quién eres? ¿Por qué quieres esto?», gritó Buzz, su voz temblorosa pero firme. «Soy el pasto que crecerá en tu tumba», respondió la figura, con una risa que resonó llena de desprecio. «Tu historia terminó hace mucho. Pero hoy, el ídolo caerá. El mundo necesita justicia». Buzz arrugó el ceño, sintiendo que la confusión le nublaba la mente. Este no era solo un enemigo, era un eco de todo su pasado, una manifestación de sus peores miedos y decisiones. En un instante de lucidez, recordó lo que estaba en juego. La batalla no era solo física, era una confrontación contra el remordimiento y la culpa que lo perseguían. Con renovada determinación, se enfrentó al atacante. Se movía con una precisión que no sabía que poseía. Cada golpe que lanzaba era una declaración, cada paso que daba era un avance hacia su redención. «No voy a dejar que me arrastres de nuevo a la oscuridad», gritó, mientras esquivaba un golpe y lanzaba uno en respuesta, alcanzando finalmente al enmascarado. «Esto no es solo sobre ti», rugió el encapuchado, tocando su rostro en una mezcla de furia y desesperación. Pero Buzz no se detendría. El peso del abismo tras de ellos palpitaba en su mente. Mary ocupaba cada parte de su ser. La amaba más de lo que había amado cualquier otra cosa, y eso le daba una fuerza que nunca había imaginado. Con un movimiento preciso, logró conectar un golpe directo en el estómago del atacante. Este cayó de rodillas, jadeando, lo que le dio a Buzz el tiempo necesario para acercarse a Mary y tomar su mano. «Agárrate de mí», exclamó con todas sus fuerzas, y en un acto instintivo, ella se aferró a su mano como si su vida dependiera de ello, como efectivamente lo hacía, justo cuando Buzz intentaba decidir cómo alejarla del borde. El encapuchado se levantó rápidamente y se lanzó hacia ellos, gritando de dolor y rabia. En ese momento Buzz sintió que su mundo se marchitaba. La oscuridad parecía cerrarse. La lucha no era solo por Mary, también era por su propia esencia. «Mary», gritó Buzz, pero la figura amenazante estaba demasiado cerca, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. ¿Tendría la fuerza para salvarse a sí mismo y a ella? El aliento se le cortó al darse cuenta de que el verdadero peligro no solo provenía del exterior, sino de la lucha interna que enfrentaba. El destino estaba escribiendo su historia en el aire, y Buzz pudo sentir el cambio inminente. En ese momento, un grito resonante atravesó el bosque. «Atrapa el destino, Buzz». Resonó una voz familiar, como un eco de esperanza en la penumbra, y Buzz se dio cuenta de que la pregunta más crucial de su vida apenas estaba comenzando. ¿Sería capaz de tomar las decisiones que cambiarían el curso de todo lo que conocía? La decisión estaba en el aire y el peligro pronto se desataría de nuevo. Buzz sintió que el tiempo se había detenido, como si el mundo se hubiera congelado a su alrededor. La figura encapuchada, ahora levantándose de nuevo, parecía un espectro del pasado, un recordatorio de las sombras que lo acechaban. El grito resonante aún zumbaba en sus oídos, y su mente estallaba en confusión. «Atrapa el destino, Buzz», repetía la voz familiar en su cabeza. Pero ¿cómo podía hacer eso si estaba a merced de su atormentada historia? «No te acerques», gritó Mary, pero su voz se perdió entre el resonar de su propio corazón. Buzz apretó la mano de ella con fuerza, como si la gravedad de la situación pudiera romper un hechizo. El encapuchado se abalanzó sobre ellos con furia. Buzz se enfrentó a la figura, su cuerpo funcionando bajo un impulso casi primitivo. Cada golpe que lanzaba era una mezcla de miedo, resentimiento y deseos desesperados de proteger a Mary. «¿Por qué esto? Dímelo», ladró mientras los músculos de su cuerpo ardían por el esfuerzo. «Porque la historia necesita un final», respondió el extraño con un tono que mezclaba venganza y lamentación. «Y yo voy a escribirlo». En ese momento Buzz sintió que el suelo temblaba debajo de él.
Ya no solo luchaban por sobrevivir, se convirtieron en el escenario de un drama ancestral. Sus pasos resonaban, cada impacto retumbando entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera observando y juzgando. Buzz se giró hacia Mary, sus ojos llenos de determinación. «Tienes que irte ahora. Debo enfrentar esto». «No, no puedo dejarte», contestó ella, su voz temblando entre la determinación y el terror. Las lágrimas brillaban en sus ojos, reflejando la luz de lo que quedaba de la tarde. La figura encapuchada aprovechó la distracción, lanzando otro golpe feroz. Buzz desvió el ataque, pero no sin recibir un impacto en el hombro que lo hizo caer de rodillas. La realidad apretaba su cuerpo, sintiendo el peso de cada error que había cometido. «Tu tiempo se acabó, Buzz», dijo el encapuchado, observándolo con desprecio. Algo en el pecho de Buzz estalló. Una ola de energía lo inundó. Alzó la mirada, concentrándose en el oscuro rostro del extraño. «Soy más que mis errores. Soy lo que elijo ser». Con un último esfuerzo se levantó, lanzando un golpe certero en la mandíbula del atacante. La conexión resonó en el aire, y el rostro encapuchado se torció de rabia. «Te quería sacar el miedo», Buzz pensó, pero hoy no iba a dejar que eso sucediera. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control. Buzz logró zafarse y posicionarse sobre el enemigo con su mano aferrando el cuello de aquel que parecía ser el representante de todas sus pesadillas. «¿Por qué? Dímelo». Su voz oscila entre la furia y la desesperación. «Porque te he estado observando, eres el ídolo del fracaso». «El mundo tiene sed de su caída», contestó el encapuchado, su voz un tono bajo pero cargado de veneno. «El mundo no necesita héroes caídos». Buzz exclamó con el aliento pesado. En el fondo sabía que se enfrentaba a más que un simple adversario, era una manifestación de todo lo que había dejado ir, de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Antes de que Buzz pudiera responder, un destello de luz cortó la penumbra, un disparo sonó en el aire. El bosque pareció estremecerse con la explosión. El encapuchado soltó un grito agonizante y se desplomó al suelo. Buzz se giró justo a tiempo para ver a Diego emergiendo entre las sombras, una pistola en la mano. «Lo siento, amigo, pero debías caer de alguna manera», dijo Diego con una sonrisa retorcida de triunfo. «No». «¿Qué has hecho?». Buzz gritó sintiendo que el aire se comprimía en sus pulmones. Mientras el silencio caía nuevamente, la figura encapuchada quedó inmóvil, y un profundo shock se apoderó de Buzz. La historia no estaba terminada, la lucha no era solo física, sino un torbellino de emociones y de verdades ocultas que anhelaban salir. Mientras el eco del disparo resonaba en su mente, se preguntó, ¿era esta la verdad que había estado buscando o simplemente una nueva pesadilla comenzando? Las sombras comenzaron a juntarse a su alrededor, y Buzz sabía que la próxima ronda de enfrentamientos se avecinaba. «Tendrás que enfrentar tus propios demonios, Buzz», dijo Diego con una voz llena de un ominoso presagio. Este es solo el comienzo y mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos, Buzz se dio cuenta de que el verdadero laberinto apenas estaba por desvelarse. ¿Tendría el coraje necesario para enfrentarlo? La verdad, como siempre, se estaba escondiendo detrás de una nueva puerta. La mañana apareció pálida y desgastada, como si el mundo mismo estuviera en duelo por las sombras que se habían desatado la noche anterior. Buzz, aún temblando de la adrenalina, miró hacia el rostro de Mary. Ella tenía lágrimas en los ojos, su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está bien?, preguntó Buzz, su voz apenas un susurro. La verdad de sus acciones y la culpa del legado que había dejado atrás pesaban sobre él como una losa. Mary apretó su mano, intentando transmitir fuerza. «Estamos vivos, eso es lo que importa por ahora». Sus palabras eran una luz cálida en medio de la tormenta. Pero Buzz no podía olvidar el eco de lo que había hecho, de lo que había desatado. La sombra del pasado nunca se desvanecería con facilidad, a su alrededor, el bosque parecía observarlos con atención, como si fuera un tribunal gimiendo en secreto. Buzz sentía que todos los ojos del mundo estaban sobre él, evaluando sus decisiones. La llegada del futuro era incierta, y el peligro seguía acechando entre las sombras. «Debemos irnos», sugirió Buzz. «No estamos a salvo aquí». Mientras él hablaba, una cognición desgarradora lo atravesó, cada acción que había tomado, cada decisión que había hecho lo había llevado hasta este momento crucial.
Una vez más se sentía atrapado entre la redención y su horroroso legado, ambos comenzaron a moverse, y el silencio del bosque se rompía solo por el ruido de sus pasos apresurados sobre la hojarasca. Booth se esforzaba por mantener su firmeza, pero el recuerdo del encapuchado y de Diego pesaba sobre su mente. ¿Por qué hizo eso, Diego? Podría haberlo manejado, no lo sé, Booth. A veces las razones de la venganza son más confusas de lo que podemos entender, dijo Mary, con la mirada perdida en el horizonte, como si intentara encontrar sentido a los desvaríos de su confuso viaje. Pero creo que Diego estaba sufriendo también. Todos están sufriendo por tu traición. Sus palabras resonaron en Booth, llenándolo de un nuevo sentido de responsabilidad. Ya no se trataba solo de él, se trataba de los muchos que habían caído a su alrededor. Necesito hacer las paces, Mary. Debo enfrentar mi pasado. Un escalofrío recorrió su espalda. La realidad era que enfrentarse a su pasado era como mirar al abismo. Sin embargo, en su interior, la necesidad de confrontar su propia verdad se hacía más fuerte. No podía continuar viviendo con los demonios que lo perseguían. Mientras avanzaban, Booth tomó la decisión. Volveré a Washington. Debo admitir lo que he hecho. Necesito que la nación sepa la verdad, y que yo asumiré la responsabilidad. Mary lo miró, su expresión entrelazando admiración y preocupación. ¿Estás seguro de que eso es lo correcto? Muchos no te perdonarán, Booth. Sus palabras eran una advertencia, una nube negra que oscurecía la esperanza. Hay un precio por todo lo que he hecho, Mary. No puedo seguir con esta carga. Si hay una remota posibilidad de redención, debo intentarlo. La convicción en su voz era palpable y por un instante sintió que la oscuridad empezaba a despejarse. Finalmente, llegaron al borde del bosque, donde el mundo exterior los esperaba, iluminado por la luz del amanecer. Booth sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral frente a la magnitud de la decisión que había tomado, pero cada paso hacia adelante era un paso hacia la libertad. Con cada pulso de su corazón, la culpa y la esperanza se fundían en uno solo. La traición, como un monstruo que había vivido en su interior durante tanto tiempo, finalmente sería enfrentada. Mientras se sumergían en el cruce entre lo humano y lo inhumano, Booth sintió que la historia lo esperaba. La espera se había terminado. Cuando finalmente llegaron al corazón de Washington, Booth se enfrentó a la multitud que lo rodeaba. Los murmullos de la gente vibraban de curiosidad y hostilidad. Sabía que sería un acto monumental, pero ya no quería ocultar su rostro. Esta era su verdad. Vengo ante ustedes. Hoy no como un héroe ni como un villano, sino como el hombre que cometió un error inimaginable, comenzó, su voz resonando fuerte y clara, permeando cada rincón. El dolor que he causado no tiene precio. Lo que hice la noche del asesinato de Abraham Lincoln ha desatado un ciclo de dolor y sufrimiento. Pero hoy estoy aquí para aceptar mis crímenes, para enfrentar las consecuencias de mis actos. Las palabras fluyeron de su boca como un manantial, desbordando los rencores escondidos. Era un acto de liberación. La multitud lo miraba con expresiones mixtas de odio y curiosidad. Pero Booth estaba decidido. Ya no correría. La sensación de la verdad floreciendo a su alrededor era casi palpable. Enfrentar la realidad era doloroso, sí. Pero al mismo tiempo, era un paso hacia una posible redención. Booth supo que su historia no terminaba en la oscuridad, sino que tal vez podría acabar en la luz. Mientras el día avanzaba, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Al fin, Booth había elegido el camino hacia la verdad y la confrontación de su pasado. Cada uno tiene un destino, y el suyo había vuelto a cobrar vida. Y tú, querido amigo, no esperes ni un segundo más. Suscríbete de inmediato al canal para no perderte historias que cambiarán tu vida. Dale like ahora para alimentar al algoritmo que necesita tu apoyo. Y no olvides llenar los comentarios con tus reacciones de este final sobre la lucha de Booth. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte este vídeo al instante con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo puede hacer toda la diferencia.